Hola a todos, bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio. Hace un par de días salió una noticia súper importante que va a cambiar el mercado inmobiliario, estoy seguro, siempre y cuando se extienda esta medida, ya que de momento es solo un programa piloto. Básicamente Santander decía que va a empezar a financiar hasta el 95% del menor valor entre tasación y compra-venta para aquellas personas que compren su primera vivienda y sean menores de 35 años. Esto tiene múltiples efectos dentro del mercado inmobiliario que comentaré más adelante, y también obviamente va a permitir que la gente pueda comprar casas, la gente joven pueda comprar casas mucho más caras de lo que podría hacerlo si no existiera esta medida. Esa diferencia de ese 15% extra tiene muchísimo más impacto de lo que se puede imaginar en un principio, y os voy a enseñar un par de ejemplos para que lo veáis. Pero antes de entrar con los ejemplos, simplemente mencionar que Santander lo que pretende hacer con esto es financiar a aquellas personas que sean relativamente solventes. Es decir, esto no va a ser barra libre de financiación, pero sí que va a ser muy importante porque la gran mayoría de gente joven puede tener un empleo relativamente decente, pero lo que no tiene son ahorros. Entonces aquí entra esta figura, esta medida que va a hacer que esas personas relativamente solventes puedan comprar su vivienda. Además, es importante destacar que estas hipotecas van a darse tanto para compra de vivienda nueva como compra de segunda mano, siempre que sea la primera vivienda. Además, otros datos a destacar que son importantes es que se necesitará un aval personal que se extinguirá a los 5 años, que las hipotecas se darán a tipo fijo y tipo variable y que se financiarán hasta 30 años. Esto es importante para no superar ese 30-33% de esfuerzo, es decir, que una persona que gane unos 1.500 euros no podrá tener una cuota hipotecaria superior a 500 euros. Entonces, entiendo que se harán muchas hipotecas a tipo fijo, ya que entiendo que también la mayoría de estas hipotecas se van a firmar a 30 años. Ahora bien, lo importante, ¿cómo afecta esto al mercado, a la gente que ya está invertida en inmuebles, a la gente que quiere invertir en inmuebles, a la gente joven incluso? Pues bueno, esta es mi opinión sobre lo que creo que va a pasar o los efectos que va a tener. En primer lugar, tenemos a la gente joven. La gente joven, en principio, se va a beneficiar de esta medida, y si se extiende, obviamente todavía se va a beneficiar más. Pero yo creo que se va a beneficiar la primera jornada. Es decir, los que se acojan a este tipo de hipotecas al principio van a beneficiarse, ya que van a comprar a precios actuales de mercado con condiciones, digamos, extraordinarias. Lo que ocurre es que los mercados se autorregulan, y lo que va a pasar probablemente es que si esto se extiende, vamos a ver cómo los precios empiezan a subir. Por eso yo siempre digo que este tipo de medidas a corto plazo benefician a las personas a las que se les intenta favorecer, pero realmente a largo plazo, en mi opinión, beneficia a la gente que ya tiene propiedades, ya que estas propiedades se van a apreciar, y esa apreciación fuerte puede hacer que uno pueda sacar equity de su piso para poder financiar futuras compras. Obviamente esto va a beneficiar también a los bancos, ya que es muy probable que saquen intereses muy buenos, ingresos por intereses muy buenos de este tipo de operaciones. Pero obviamente aquí tendrán que poner en la balanza el riesgo-recompensa, y aquí obviamente de eso se trata el negocio bancario. Pero creo que esto va a beneficiar mucho a los bancos, que sean capaces de filtrar bien a esos perfiles jóvenes promesas, ¿no? Que básicamente lo que necesitan es esa financiación inicial, pero que son solventes y van a tener unas carreras relativamente estables. Por eso digo que esto es bueno a corto plazo para la gente joven y es bueno a largo plazo para los inversores inmobiliarios que ya están consolidados y que ya tienen una cartera de propiedades. Además, creo que las propiedades que más se van a beneficiar probablemente sean aquellas entre 100 y 200.000 euros, porque creo que es el producto que la gente joven más va a comprar. Imaginemos una situación típica de una persona joven que ha logrado ahorrar después de mucho esfuerzo unos 20.000 euros. Con esos 20.000 euros actualmente no podría comprar más de una propiedad que valiese 70.000 euros. He cogido los datos de la Comunidad de Madrid, con lo cual los impuestos son más bajos que aquí en Valencia, pero básicamente lo que podéis ver es que con esos 14.000 euros que aportaríamos para ese 20% de entrada obligatoria, nos quedarían el restante, esos 6.000 euros, para pagar impuestos y gastos. No podríamos comprar nada más caro, y obviamente por 70.000 euros en muchas ciudades no puedes comprar nada decente. Y ahora veamos cómo pasar de ese 80 al 95% cambia totalmente las reglas del juego. Atención, porque ahora mismo con esos 20.000 euros podríamos comprar un inmueble de 150.000. Es decir, podemos comprar un inmueble por aproximadamente el doble del valor al que antes podíamos acceder. Esto es un cambio muy fuerte, y por eso es muy fácil prever que si este tipo de medidas se extienden, van a subir los inmuebles en este rango. Yo creo que entre 100 y 200.000 euros, la gente que tenga inmuebles ahí son los primeros que van a empezar a subir, porque son donde más demanda va a haber. Como veis, en este caso
podríamos dar un 6% de entrada, que serían 9.000 euros, y podríamos destinar el resto a los gastos. Pero obviamente aquí la clave va a estar para los bancos en ajustar en años. Todas las hipotecas yo creo que se van a firmar a 30 años y que el tipo fijo va a ser más alto que el 2% que figura aquí. Pero imaginemos que una persona consigue estas condiciones que tenemos aquí, veríamos que la cuota mensual para este tipo de vivienda sería de 561 euros. Es decir, que una persona tendría que ganar más de 1.500 euros netos al mes para probablemente conseguir esta hipoteca. Es decir, alguien que ganase 1.200 o 1.300 probablemente no pudiese acceder a este tipo de vivienda. Entonces, la cuota mensual va a ser el factor determinante a la hora de decidir si esa persona puede o no acceder a esa vivienda. Obviamente, este tipo de hipotecas tan largas y con tipos de interés, yo espero e imagino más altos, van a hacer que los bancos se beneficien en gran medida, siempre y cuando obviamente el comprador nunca tenga un impago. Para mí las consecuencias a largo plazo son bastante claras, más que nada porque esto es lo que ha ocurrido en los mercados americanos, australianos y canadienses, por ejemplo, donde se da de normal un 95% para la compra de un inmueble, y yo he visto situaciones que gente con el nivel de ahorros, con un nivel de ahorros relativamente modesto, ha podido acceder a casas de 200.000 euros, cosa que aquí, para acceder a una casa de 200.000 euros, probablemente tendrías que tener ahorrado unos 60.000 euros. Entonces, tener en cuenta que esto es muy importante y que ahora con 60.000 euros vas a poder acceder a una casa muchísimo más cara. Esto al final es obvio que va a crear un mercado alcista siempre y cuando este programa piloto se extienda y otros bancos empiecen a copiar este modelo. Este modelo yo creo que puede funcionar porque hay mucha gente que realmente puede pagar esa hipoteca, puede pagar esa cuota hipotecaria, pero realmente no tiene ese nivel de ahorros. Entonces hay perfiles solventes que podrían comprar, pero que todavía no pueden comprar hoy por las condiciones un poco restrictivas que tenemos en el mercado. Básicamente yo espero que esto beneficie sobre todo a la gente joven que empiece ahora, que se pueda acoger a este tipo de medidas pronto, y sobre todo a aquellos que ya tenemos inmuebles, porque creo que este tipo de inmueble va a apreciarse y sobre todo, como he dicho siempre, esto es muy importante para poder sacar equity y financiar futuras compras. Esto es todo, así que nada, si conoces a alguien joven, te recomiendo que compartas este vídeo con esa persona porque creo que esta noticia es súper importante y hay que estar atentos a cuando salgan al mercado este tipo de hipotecas, porque obviamente cualquier joven podría beneficiarse siempre y cuando tenga un cierto nivel de ingresos. Así que nada, nos vemos muy pronto y recordad siempre invertir con sentido.